Un poquito más, amigos, en los datos. Poco a poco se va, amigos, también descubriendo por qué Diana Salazar se fue repentinamente del cargo, ¿no? Porque no quiso continuar. Bueno, ustedes saben, renunció ya Diana Salazar y empiezan ya los cuestionamientos. ¿Por qué se ha ido Salazar así de un rato para otro? ¿No? Sí, al parecer estaba muy cómoda en su cargo, ¿no? ¿Por qué prefirió irse antes de quedarse cobrando unos suelditos más, amigos, en la fiscalía? ¿O podría haberse quedado cumpliendo aún más con su agenda, digámoslo así, de persecución? Diana Salazar deja la fiscalía en medio de procesos inconclusos y cuestionamientos sobre su gestión. La salida de la fiscal Salazar ocurre en medio de una creciente presión sobre la administración de justicia y con dudas sobre la imparcialidad y selectividad en la tramitación de casos de corrupción, amigos. ¿Okay? La renuncia de Diana Salazar, fiscal general del Estado, ocurre mientras varios casos de presunta corrupción de alto perfil permanecen inconclusos o han sido archivados, por ejemplo, el de Lazo. De hecho, la salida de Salazar de la Fiscalía ocurre en medio de una creciente presión sobre la Administración de Justicia y con dudas sobre la imparcialidad y la selectividad en la tramitación de casos de corrupción. Durante su periodo, Salazar fue cuestionada por no avanzar en las investigaciones sobre casos relevantes como INA Papers, el esquema de sobornos relacionados con la empresa china Sinohydro. En este proceso, la Fiscalía identificó pagos por 76 millones, de los cuales 666,000 habrían ido a cuentas vinculadas al expresidente Lenín Moreno y su entorno familiar. A pesar de las evidencias, el proceso avanza lentamente, va años, ya casi una década. Otros casos sin resolver es la presunta desaparición de aproximadamente 4.200 piezas patrimoniales del Museo de Carondelet. Ocurría también durante la administración de Moreno. Aunque se abrió una investigación por presunto peculado y se realizaron allanamientos, no se han procesado cargos ni se han determinado responsabilidades algunas. El caso de las torres, que involucra una red de cobros indebidos a cambio de desvanecer glosas y facilitar pagos en instituciones como la Contraloría y Petroecuador, también quedó sin claridad en su totalidad. Exfuncionarios fueron procesados, pero nunca se profundizó en la posible implicación de Moreno o figuras cercanas a la presidencia. En el caso reparto de hospitales, en el contexto de la pandemia surgieron denuncias por un presunto reparto de hospitales a cambio de favores políticos en la Asamblea Nacional. Aunque algunos funcionarios de menor rango fueron procesados, no se investigó la cadena de responsabilidades hacia niveles superiores. María Paula Romo, entonces ministra del gobierno, fue señalada en varias denuncias, pero no enfrentó una investigación formal nunca. Ni en las últimas 3 semanas, se archivaron 5 denuncias contra el expresidente Guillermo Lasso, lo que generó cuestionamientos sobre la rapidez y discrecionalidad con la que cerraron los casos, alimentando varias sospechas sobre el uso político del sistema judicial. Hubo también, amigos, mucha lentitud en los casos cuando le convenía a Salazar también. A la par de Diana Salazar, la gestión de la Fiscalía en algunos 2 años tampoco se escapa de los señalamientos por la inacción al momento de investigar. En esa lista está el Grupo Noboa, relacionado con empresas en paraísos fiscales. Además, tampoco se hizo mucho para investigar la empresa Benasim S.A., propiedad de la esposa del presidente Daniel Noboa, la cual obtuvo permisos ambientales de forma temporal por un proyecto inmobiliario en Olón, una zona protegida en tiempo récord. Tampoco se investigó las empresas vinculadas en su momento a la familia Noboa, como La Ordeño y Codana, las cuales recibieron contratos públicos por más de 174 millones de dólares. Otro caso pendiente fue la compra de chalecos antibalas defectuosos por 34 millones adjudicados a una empresa sueca sancionada y sin experiencia en el sector. El informe del ejército advirtió sobre su deficiencia e ineficacia y se descubrió que una veterinaria participó en el proceso. A pesar de estos elementos, la Fiscalía es cuestionada porque no intervino de forma eficiente. No hablemos, también recordemos la situación irregular de esos contratos de las barcazas, de los generadores, de Progen también. Bueno,
Con su renuncia, Salazar deja una fiscalía marcada por decisiones que han sido leídas como selectivas. Además, la falta de avances en causas emblemáticas plantea interrogantes sobre si la justicia realmente opera de forma independiente o se adapta según los nombres involucrados. Amigos, ¿ustedes qué opinan? Continuamos con más datos. Y a pesar, amigos, de que Daniel Noboa cometió un sinnúmero de infracciones durante su campaña electoral, a pesar de que no pidió licencia, amigos, para realizar campaña electoral como lo deben hacer todos los candidatos, a pesar que no dejó a su vicepresidenta al cargo, que puso un a dedo dependiendo de su conveniencia, a pesar de que cometió, como lo decimos, un sinnúmero de irregularidades, el Tribunal Contencioso Electoral, como ya se veía venir, negó, amigos, y archivó la denuncia contra Noboa por presunto uso de recursos públicos en campaña. O sea, yo digo, para ellos, 700 millones de dólares, 600 a 700 millones de dólares no son suficientes como uso de recursos para la campaña de Daniel Noboa, ¿no? Bonos por todo lado, sus políticos regalando cocinas, sus asambleístas, todo el mundo viajando por todo lado, utilizando cabezas, incluso hasta el último día. Bueno, aparte de eso, también haciendo campaña. O sea, esta gente, o sea, no tiene vergüenza en la cara. Yo lo decimos, recordemos que también estos jueces del Tribunal Contencioso Electoral fueron elegidos durante el Trujillato, en el mismo sector donde se eligió a Diana Salazar, que fue sinvergüenza. Entonces acá también estos tipos nos damos claramente cuenta de que son sinvergüenzas, que realmente no les importa de que Noboa prácticamente se regaló 600 millones de dólares para impulsar su campaña, y que le resultó, ¿no? De cierta forma. Bueno, encima tuvo que ser un fraude. Nada de eso, al parecer, sirve para estos tipos, ¿no? Todo, al parecer, no, está bien, no hay problema, todos tranquilos. Pero bueno, como le decimos, esto ya lo veíamos venir, de que iban a dejar en la impunidad también a Daniel Noboa. Esto era todo, amigos. Les comentamos que el juez del Tribunal Contencioso Electoral niega y archiva denuncia contra Noboa por presunto uso de recursos públicos en campaña. En su sentencia, el juez del Contencioso Electoral sostuvo que Noboa no tenía que solicitar licencia sin sueldo para hacer campaña. El juez del Tribunal Contencioso Electoral, Joaquín Viteri, negó y archivó la denuncia que presentó el director nacional del Movimiento Unidad Popular, Giovanna Tarihuana, en contra del presidente Daniel Noboa. El magistrado electoral adoptó la decisión el 20 de mayo de 2025. Noboa fue denunciado en el contencioso electoral por supuestas infracciones electorales graves y muy graves durante la campaña electoral en las elecciones generales de este año. Tarihuana denunció varias acciones que habría cometido Noboa Sin, como por ejemplo haber presuntamente inducido al voto desde el balcón de Carondelet, el uso de recursos públicos en campaña y el no haber solicitado licencia sin sueldo para hacer proselitismo. El denunciante alegó que el primer mandatario habría vulnerado el artículo 278 y 279 del Código de la Democracia. En su sentencia, Joaquín Viteri desestimó la denuncia de Giovanna Tarihuana, argumentando que no se ha acreditado en legal y debida forma la materia de las infracciones electorales imputadas a Daniel Noboa. El denunciante no ha logrado desvanecer la garantía de presunción de inocencia consagrada constitucionalmente a favor del denunciado, dice el documento. O sea, ellos dicen que no se dan cuenta por dónde está. Simplemente abran, amigos, las redes sociales, algunos medios de comunicación, se van a dar cuenta por dónde hay un montón de infracciones. Pero bueno, sabemos que están cooptados, amigos, por corrupción, entonces hacen lo que les da la gana. Según el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Noboa no tenía la obligación de solicitar licencia como requiere el artículo 93 del Código de la Democracia, por no tratarse de una postulación a una reelección, conforme lo manifestado en la Corte Constitucional del Ecuador. En ese sentido, Viteri ratificó el estado de inocencia de Noboa y dispuso el archivo de la causa, que inició el 9 de enero del 2025, 4 días después del inicio de campaña electoral de primera vuelta, amigos. Interesante. Bueno, ¿ustedes qué opinan? Continuamos con más datos.
Continuamos con más datos, amigos, aquí en Región Network News. Interesante, amigos, algunos cuestionamientos que ya le están dejando a Diana Salazar luego de que presentara su renuncia y que prácticamente con eso habría acabado, ya se puede decir, su administración en la Fiscalía General del Estado. Pero yo no diría directamente que se ha acabado. Yo diría directamente que está en pausa ahora la rendición de cuentas que tendrá que hacer Diana Salazar, que tal vez por ahora no lo haga. Pero no nos llamaría la atención, amigos, que en estos días se empiecen a poner un sinnúmero de denuncias contra la exfiscal Diana Salazar. Claro, con el ahora, se puede decir así, designado por ella mismo, Wilson Toainga, el nuevo fiscal general del Estado, por el momento, hasta que designen la nueva autoridad que ya escuchamos también de parte del Consejo de Participación Ciudadana, que lo harían hasta el próximo febrero, el 2026, que tendríamos ya posiblemente un fiscal o señora fiscal, digámoslo así, para como nueva autoridad, ¿no? Entonces, así es, o sea, quedan ya los cuestionamientos ahora, amigos, de parte de la fiscal Diana Salazar. Aquí, en este caso, el usuario que también hace bastante oposición a los gobiernos neoliberales, Daniel Salcán, manifiesta legado de Diana Salazar, el verdadero legado de Diana Salazar, y si me permiten anotar, a veces a mí se me vienen estos momentos de inspiración para los titulares. El verdadero legado de Salazar sale a la luz. Ok, entonces, amigos, el verdadero legado. Aquí yo diría falta alguno incluso. Ok, faltan algunos. Bueno, según Daniel Salcán, el legado de Diana Salazar, reparto de hospitales impunes. Esto con María Paula Romo. Ustedes ya saben, incluso hasta el propio Villavicencio hablaba sobre esa situación. Nunca se la juzgó, se quedó ahí también. Lenin y sus ministros impunes. Lenin Moreno, recordemos que extendió hasta donde más pudo el caso de INA Papers. Y ahí está. No se ha cerrado, pero ahí está. Nunca lo terminó de procesar. No fue tan rápida como estos casos que fue contra el correísmo. Asambleístas con carnet falsos, impunes también. ¿Okay? Vacunados VIP, jamás dijo nada. Y aquí hubo un montón de gente que confesaban, ¿no? Confesaban delitos claros sobre estas vacunaciones durante la pandemia. Caso Don Nasa, ¿por qué? Porque había muchos militares ahí también involucrados. Tampoco dijo nada. Lazo y Albanese se impune, obviamente, ustedes vieron. Por eso dicen incluso de que la dejaron a Salazar. Un poquito más la prorrogaron los de la derecha para que termine de hacer el trabajo o deje terminando de dejar a Lazo en la impunidad, ¿no? Lazo y los albaneses impunes. Caso Petro Novoa, tan claro, tan frontal, amigos, y tan real ese caso que ya eso ahí yo creo que marcó directamente una situación de impunidad, amigos, impunidad total contra el gobierno actual. No dijo nada, nunca se pronunció, ni siquiera quiso investigar. Ahí se notó clarísimo, amigos, cómo es la posición de la fiscal ante estas situaciones de corrupción en estos gobiernos de derecha. Nunca dijo, pero absolutamente nada, ni siquiera quiso levantar una investigación previa, nada, amigos, a pesar de que están ahí las pruebas, todo le dejaron ya servidito para que simplemente vaya a investigar, no quiso hacerlo. Peculado en campaña de Novoa, impune también. De aquí podríamos hablar León de Troya, el caso también de Olón. Olvídense, hay una situación que te podría decir de largo hablando sobre esta fiscal que se fue diciendo un discurso de que ha hecho lo máximo. No, lo que hizo fue, amigos, dejar la impunidad a todos estos tipos de la derecha, todos estos neoliberales que han gobernado últimamente, y sí hacer persecución a los que los denunciaron, y a los que claramente, amigos, quisieron mostrar la realidad de lo que son todos estos ladrones, digámoslo así. Miren, Lazo, o sea, robando frontalmente con el gobierno que tuvo que irse y destruyó una vida.
y que sigue aún en destrucción, digámoslo así, que es la de Jorge Glass, con tremenda persecución, provocó que este hombre, o sea, tratando de evitar ya tanta persecución, se alojara en una embajada, la cual también Noboa arremetió contra eso. Miren, o sea, provocó una situación de destrucción también de imagen internacional en nuestro país total. Pero bueno, nada de eso te lo van a decir. Solamente te lo recordamos aquí. ¿Ustedes qué opinan? Continuamos con... Otro dato, amigos, les comentamos que hubo ya también un pronunciamiento de Priscilla Schittini, un personaje también que ha sido contundente y le ha dicho, como quien dice, amigos, sus verdades a la fiscal Diana Salazar, que sacó la situación de plagio a su tesis, y aquí manifiesta que, bueno, si Salazar tiene tantos cuestionamientos, es porque realmente Salazar nunca tuvo el mérito. Se sacó en su prueba para fiscal 10-20 y dice, ella plagió su tesis, nunca fue realmente admitida como una profesional real. Entonces, por eso es lo que tenemos, amigos, todas estas, se puede decir así, malas prácticas de la fiscal Diana Salazar y una mala administración. Pero bueno, en su cuenta X manifiesta, en la renuncia de la fiscal Diana Salazar menciona a una sola persona por su nombre, a Freddy Carrión y su caso. Recuerda Diana Salazar que dijo que se arrepentía de haberse metido en el caso del defensor del pueblo porque con Jurídica Popular, Ángela Porras y más profesionales logramos descubrir que Diana Salazar es experta en fraudes procesales y fraudes académicos, y a pesar de la persecución política en nuestra contra, no ha podido callarnos. El caso Carrión ayudó a Lenín Moreno a sacar del cargo al defensor del pueblo por la grave denuncia por delitos de lesa humanidad. Diana forjó documentos con la policía del Ecuador, adultaron partes procesales y lo encarcelaron 3 años sin sentencia, sin denuncia y sin pruebas, gracias a los sicarios judiciales de Corte Nacional que dijeron que forjar documentos es un lapsus de formalidad que cometió la fiscal. Hoy renuncia quien nunca tuvo méritos académicos para ser fiscal, ni para ser abogada. Sus fraudes académicos, sus plagios, su examen 10-20, la evidencia. Todo está plasmado en nuestro libro Entre el plagio y la impericia, escrito para que todos conozcan la verdad. Pero no olvidemos las investigaciones selectivas, cómo pagaban a periodistas para crear casos mediáticos, cómo presionaban y chantajeaban a jueces con abrirles investigaciones previas y no sentenciaban como Salazar quería. Y más delitos comprobados en los chats que tenía con Fernando Villavicencio. Sus chats con William Terán y cómo operaban sentencias, cargos y más. Caso Metástasis involucrada en los chats de Leandro Norero y más. Será recordada como la fiscal de los plagios, de la copia y como la fiscal de los fraudes, dice aquí. Todo lo escrito y las denuncias se han hecho con pruebas y cuando estaba en funciones la fiscal Salazar, esperando que la justicia haga su trabajo. Por todo esto y más, hasta en su renuncia nos tiene presentes. No se preocupe, Salazar, que no descansaremos para que en Ecuador y a nivel internacional seas juzgada por todos los delitos y fraudes cometidos. Le dicen así a Salazar, amigos. Le dice Priscilla Schittini, amigos. Ustedes pueden ver ahí. Y sí, o sea, sabemos de que... Bueno, Salazar ha dicho me voy del país, pero no ha dicho a dónde. Pero de que Salazar va a tener que dar a cara a la justicia, o sea, no es que nos caiga mal, pero es que es la realidad. Hay muchos cuestionamientos, amigos, que quedan en el aire, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué este otro? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Por qué acá? Entonces, eso, amigos, al final del día va a tener que responder Diana Salazar, tal vez ahora no mismo. Tal vez no, ahora no mismo, pero en un momento, amigos, sabemos de que incluso podría llegar Salazar a tener
boletas de extradición y todo por tantos casos, amigos, que cuando realmente existe una justicia aquí que quiera empezar la investigación, no solamente ella, van a salir pero volando un montón, amigos, de aquí, porque ella es una pieza clave que tiene mucha información de muchos casos que se quedaron calladitos, ¿no? Y ahora que ya no tiene poder político, la situación es, ¿ya les sirve o no a todos esos que le ayudaban a Salazar? Ya no tiene el poder de la fiscalía, ¿no? Entonces, Salazar prefirió mejor ir y no decir a dónde, porque es una situación que a ella la pondría incluso en riesgo. Pues ustedes saben cómo es, amigos, toda la política en nuestro país es tremenda. Por dicho, no todas, algunas se manejan al estilo Mar. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Continuamos con más datos. Continuamos con más datos, amigos, para ustedes aquí en Región Nuevo News. Miren ese datito que les tenemos a todos, especialmente los que votaron por el gobierno de Daniel Noboa, por su lindo cartón, por los que bailaron y todo con el cartoncito de Daniel Noboa. Miren lo que se les viene, ¿ok? El gobierno de Daniel Noboa pone la reforma laboral en la mira, o sea, con intenciones de, olvídate, hasta bajarte el sueldo. Ya, listo, sigan aplaudiendo, sigan abrazando el cartón, sigan besando. Yo creo que cada vez ahora que veas ese cartoncito, que seguramente lo tienes por ahí todavía, te vas a empezar a cuestionar si es que hiciste bien o no las cosas, amigos. Así es. Bueno, les comentamos, amigos, en este dato que desde que asumió la presidencia en noviembre de 2023, Daniel Noboa ha promovido diversas iniciativas relacionadas con reformas laborales, tanto propuestas propias como objeciones a normativas aprobadas por la Asamblea Nacional, amigos. Aunque algunas de estas iniciativas fueron rechazadas o modificadas, el gobierno reelegido para un nuevo periodo de 4 años mantiene como prioridad una reforma integral del Código de Trabajo en la que podría incluir nuevamente el trabajo por horas, ya que fue negado, como ustedes saben, en la consulta popular que también llamó Daniel Noboa y que perdió, y por más que él diga que ganó. A continuación se resumen algunas de las principales acciones y propuestas. Vamos a ver, amigos, vamos a mostrarles ahí rápidamente. Las que están aquí son las propuestas del gobierno, así que preparen los oídos. Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. 23. Trabajo por horas. La consulta popular fue negada. Ley contra la violencia y acoso laboral. Muy bien. Revisión de contratos colectivos para empresas públicas. Ayuda a los neoliberales. Suspensión de jornadas laborales por crisis energética. Suspensión de jornadas laborales por crisis energética para que Daniel Noboa quede bien cuando existan los apagones. O sea, la situación es de que todavía es posible de que vuelvan los apagones. Por sí ya yo creo que ya han empezado, sino que te lo están disfrazando de mantenimientos técnicos. Pero bueno, desistimiento de reforma al IES. Pilas por ahí. Veto parcial a reforma sobre discriminación por edad en el trabajo. Veto a la reforma laboral con cuota de contratación juvenil. ¿Ok? Pilas por ahí. Reforma a la jubilación patronal. O sea, para evitarle mucho gasto, quitarte dinero del bolsillo. Propuesta de nuevo código de trabajo. Ese nuevo código de trabajo que te querrán poner ahí, amigos. Seguro que no te van a decir vamos a subir los sueldos, vamos a mejorarles tal vez las vacaciones, vamos a mejorar su entorno de trabajo, o vamos a proteger los contratos de trabajo, vamos a protegerlos contra despidos masivos, bueno, no creo que te vayan a dar eso, ¿no? Estoy seguro que eso no creo. No creo, amigos, que te vayan a querer ofrecer esa situación, ¿no? Estamos seguros que lo que sí te vayan a clavar, pues, una situación aquí es de, más bien, reducirte los derechos laborales. Así que eso es lo que está ahora mismo en la mira y uno de los objetivos del gobierno de Daniel Noboa.
Que recordemos que esto a la final del día, ¿a quién le va a beneficiar? A las grandes empresas de Novoa, a nadie más. Pero mucha gente, no importa, seguramente no importa, sí. Que siga quitándome platita con tal que no vuelva a Correa, seguramente seguirán pensando, ¿no? Bueno, ¿ustedes qué opinan? Continuamos con más. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos nuevamente a Región Network News. Bueno, les comentamos en este dato, amigos, que la Revolución Ciudadana expuso una carta abierta por motivo de la renuncia de la fiscal Diana Salazar. Así es, la bancada de la Revolución Ciudadana se pronunció frente a la renuncia de Diana Salazar como fiscal. Usted no hizo justicia, señora exfiscal. Usted fabricó guiones, convirtió a la fiscalía en un laboratorio de falsos positivos y aún así osa de jactarse de su legado, dice aquí, amigos. Una situación que realmente no es el primer grupo que se queja, amigos, o que rechaza ahora mismo las declaraciones de Diana Salazar, que el día de ayer, como ustedes saben, renunció y se fue prácticamente diciendo de que había hecho lo máximo por este país, cuando sabemos, amigos, de que la realidad es de que Diana Salazar siempre estuvo trabajando en persecución con la Revolución Ciudadana, pero a los casos de los que la pusieron en el cargo y los que la mantuvieron, como fue Lenín Moreno y Guillermo Lasso, se abstuvo de investigarlos. Incluso aquí manifiestan cómo su prórroga que ella dijo necesitar fue para eso, para dejar en la impunidad a Guillermo Lasso. No necesariamente porque estaba necesitando quedarse, sino porque necesitaba terminar el trabajo con Guillermo Lasso, y por eso se mantuvo. Una vez que ya tuvo realmente o pudo obtener ese archivo de casos total de Guillermo Lasso, se fue ahí mismo, sin incluso guardar las formas, ¿no? Ni siquiera tratando de simular, sino demostrando de que, o sea, la impunidad para esta fiscal, para los que la ayudaron a mantenerse en el cargo, encubriendo delitos prácticamente, es lo que ella siempre estuvo ahí, no necesariamente para trabajar por la justicia. Escuchamos esta carta abierta, amigos. Carta abierta a Diana Salazar. Señora Diana Salazar, usted ha presentado su renuncia al cargo de fiscal general con un tono altivo, casi heroico, como si dejara un legado de justicia impoluta. Pero la verdad, la que usted tanto manipuló, es que su ciclo ya había terminado. Su tiempo ya había expirado y recién hoy comprendemos por qué decidió quedarse unas horas más en su silla. Alcanzó justo el tiempo necesario para firmar los autos de archivo de varios casos clave, beneficiando coincidencialmente a quienes siempre protegió. Qué útil resultó quedarse un ratito más, lo suficiente para lavar los pecados de los que la pusieron y la mantuvieron ahí. ¿Será que la presión era mucha? En su carta al país menciona con orgullo casos como sobornos, reconstrucción de Manabí, diezmos y Freddy Carrión. ¡Qué descaro! Cada uno de esos procesos está manchado por pruebas forjadas, por la coacción de testigos, por una maquinaria mediático-judicial al servicio de la venganza política. Usted no hizo justicia, señora exfiscal. Usted fabricó guiones, convirtió a la fiscalía en un laboratorio de falsos positivos y aún así osa jactarse de su legado. ¿Recuerda los chats con Fernando Villavicencio? Sus filtraciones de información reservada, sus instrucciones para manipular a medios de comunicación. ¿Recuerda los chats con Ronnie Aleaga? ¿Cuántas veces cruzó esa línea que separa el deber de la miseria moral? Usted no conoció límites. Su bajeza sorprendía incluso a sus aliados. Se va, señora Salazar, sin un ápice de vergüenza. Su cinismo es escalofriante. ¿Cómo duerme por las noches? ¿Cómo duerme por las noches? Usted fue parte activa del desmantelamiento de un país. Fue pieza clave en una estrategia para aniquilar a una fuerza política que jamás la habría llevado a ningún cargo o ministerio, ni permitido que su mediocridad se disfrazara de mérito. Y quizá por eso tanto odio.
porque sabía que en un país justo usted jamás habría tenido el poder que llegó a detentar. Hoy se despide dejando impunidad como legado. Sale por la puerta de adelante solo porque en una justicia como la que deja, esa puerta es la de los canallas. Se va, no sin antes cumplir una última tarea antes de desaparecer. Limpiar el nombre de los verdaderos mafiosos que usted protegió desde el inicio, que la pusieron ahí como alfil precisamente para este momento. Pero no olvide, un auto de archivo no es sinónimo de inocencia, solo significa que quien debía investigar, usted, fue incapaz o simplemente no quiso hacerlo. Y los delitos que intentó enterrar no prescriben. Algún día, alguien con dignidad sí los retomará. Así es. Su renuncia no es el fin de nada. Es apenas la confirmación de lo que ya sabíamos, que fue puesta para encubrir, perseguir, manipular, jamás para hacer justicia. Usted fue y es parte del problema. Y aunque se vista de víctima o intente construir su retiro como un acto de valentía, lo cierto es que se va porque el tiempo se le agotó, porque ya no es útil ni siquiera para los que la usaron. Se va como llegó, sin legitimidad, sin honor, sin verdad. Una 10 sobre 20. Que la historia la juzgue con severidad, tal como usted trató a sus víctimas. Bancada Ciudadana. Bueno, amigos, estas fueron entonces las declaraciones en esa carta abierta que dio la bancada de la Revolución Ciudadana. Yo diría como dicen ellos, no, esto no ha terminado. O sea, lo que se le viene, para mi punto de vista, tal vez no ahora, quién sabe, en unos meses, cuando se vaya debilitando el poder de Daniel Noboa, o quién sabe, en estos días mismos se puedan empezar a presentar ya denuncias contra Diana Salazar. Lo que sí sabemos es de que dijo, me voy del país, y nadie sabe, amigos, a dónde se fue, pero nosotros podemos intuir a dónde fue. Eso, bueno, lo podemos ver en otro video, amigos. Bueno, ese es el dato por ahora. Continuamos con más información. Continuamos con más datos, amigos, aquí en Región Network News. Algo curioso puede pasar, amigos, en la asamblea durante este periodo, ya que, como ustedes saben, hay un bloqueo total. Ahora mismo a la Revolución Ciudadana cierran los micrófonos, les cierran los para que no puedan mocionar, para que no puedan decir absolutamente nada, de una forma totalmente dictatorial. O sea, pero yo creo que ni en las peores dictaduras en la historia se ha visto esta situación, amigos, en los congresos del mundo. Realmente Noboa deja unos precedentes, pero terribles para puedo decir así, la humanidad, ¿no? La historia de la política en la humanidad, como ejemplo de lo que no se debe hacer a nivel mundial, diría yo, amigos. Pero bueno, ante esa situación, ya conocemos como la Revolución Ciudadana, que tampoco se queda tranquilos, pues tal vez empiece a haber una situación interesante que podríamos ver en estos días, ya que ahora mismo el asambleísta Ronald González de la Revolución Ciudadana anuncia compra de megáfonos ante bloqueo en el Pleno. El asambleísta Ronald González, representante de la bancada de la Revolución Ciudadana, anunció una medida poco convencional pero simbólica ante lo que califica como un bloqueo sistemático en la Asamblea Nacional. Vamos a comprar megáfonos para hacer sentir la voz del pueblo que clama justicia, expresó con firmeza, denunciando que su bancada ha sido limitada para intervenir y mocionar durante las sesiones de pleno. Es que los bloquean, no los dejan mocionar, o sea, los bloquean, literalmente los bloquean. La declaración generó reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios respaldaron el gesto como un acto de resistencia democrática, mientras otros cuestionaron el nivel de confrontación dentro del legislativo. Mientras tanto, la tensión en la asamblea crece y las voces que exigen ser escuchadas buscan nuevos medios para hacerse sentir. Y es, amigos. Pero bueno, escuchemos las declaraciones de la asamblea. Y voy a proponerle a mi nosotros lo que vamos a hacer, y voy a proponerle a mi querida bancada, a mis colegas que los quiero tanto, es comprar megáfonos. ¿Verdad? Comprar megáfonos. Vamos a comprar megáfonos y nosotros, mediante el uso del megáfono, vamos a hacer sentir la voz del pueblo que tanto clama justicia y equidad social. ¿Cómo reaccionan ante lo que dice el presidente? Me parece bueno, me parece una buena iniciativa, porque nosotros tenemos que devengar el sueldo que percibimos.
Siempre lo hemos hecho y nosotros vamos a estar a la altura de los acontecimientos. Nosotros Bueno, lo que vamos a como hacer... ustedes y pueden voy ver, a amigos, proponerle entonces, como ustedes pueden ver claramente, megáfonos. ¿Ok? Así es, amigos, megáfonos. Mi apoyo total para la Revolución Ciudadana, dice aquí en algunos comentarios. Me parece bien, sí, porque hay que hacerle escuchar al evasor Daniel Noboa. Bien hecho, Revolución Ciudadana, ningún otro partido nunca. Ok, nunca censuraron a la bancada de Noboa. Es que es así, amigos. Jamás se ha visto esta situación. Jamás se ha visto esta situación de bloquear. O sea, a Correa, como ustedes saben, le pasan siempre reclamando de que sí, que era un autoritario, que era un dictador, que le decían de todo, pero ni, como les digo, ni así, que él tenía, en su momento tuvo como 104 votos en la asamblea. O sea, tenía todo el poder frontal, amigos, todo el poder frontal. Porque ahora, recordemos, Daniel Noboa lo que tiene es casi los mismos asambleístas que la Revolución Ciudadana, con los que le ayudan, lo apoyan, es los de Pachacuti y un poco los del Partido Social Cristiano, casi no tiene nada, pero miren, en su momento Correa tenía el verdadero poder, digámoslo así, en la Asamblea Nacional y no fue tan autoritario como estos tipos aquí, que eso de bloquear micrófonos, no dejarlos emocionar, no dejarles hacer nada, es totalmente inconstitucional. Yo creo que aquí, si tuviéramos, como lo he dicho en otros videos, realmente una justicia real, amigos, esto ya hace rato tendrían que haber, mandando votándolo a ese presidente de la Asamblea y a todos estos tipos que están atentando contra la Constitución. Es claro, pero claro, estamos en un país donde ahora mismo hay un tipo que piensa que le pertenece, pero tarde o temprano se le va a acabar ese poder. Ahí vamos a ver qué hacen, amigos. Interesante, ¿ustedes qué opinan? Continuamos con...